Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la transmisión de las obligaciones, en general de la transmisión de los derechos. Eh, Fíjense cómo lógica y cronológicamente se viene desarrollando el programa, que hemos visto la primera parte, qué es la obligación y cuáles son sus elementos. Luego comenzamos con los efectos de la obligación. Pasamos a ese tema tan tenebroso y tan horrible que son las distintas clasificaciones. Ahora estamos viendo cómo se transfieren las obligaciones y por último vamos a terminar viendo cómo se extinguen las obligaciones. ¿Sí? Fíjense que es un recorrido casi como la vida misma, desde el nacimiento hasta la muerte, en este caso de la obligación. La transmisión de obligaciones es un punto, un capítulo de la transmisión de los derechos en general. Y el principio general en materia de transmisión de derechos es que los derechos son esencialmente transmisibles. Les diría más, que son naturalmente transmisibles. Es decir, como principio es la transmisibilidad y como excepciones algunos supuestos en los que la transmisión está prohibida. Esto surge de la primera parte del código, artículos 399 y 400, 398 y 399 en rigor, que el 398 dice: todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que implique transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Es decir, las únicas excepciones, las únicas posibilidades de que los derechos no se puedan transmitir es que lo convengan las partes, que resulte de una disposición legal o que sea algo socialmente incorrecto, es decir, que vaya en contra de la moral, la buena fe o las buenas costumbres. Y el artículo 399 dice: nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones especialmente dispuestas por la ley. Digamos que el 399 lo que nos hace es poner un límite hasta dónde puedo transmitir los derechos. Y trae un principio lógico que viene exactamente igual desde hace 2000 años, cuando fue redactado por los jurisconsultos del derecho romano. Nadie puede transmitir un derecho mayor o más extenso que el que tiene. Obviamente, yo no puedo transmitir algo que no tengo, solo puedo transmitir lo que tengo. De tal manera, en la extensión que yo sea el titular del derecho, ese va a ser el límite de la transmisión. No puedo transmitir algo más allá de lo que tengo. Salvo algunas excepciones, y las excepciones que pone la ley, que ustedes las verán, no tanto en nuestra materia, pero sí en derechos de los contratos, en derechos reales, son para la protección fundamentalmente de los terceros de buena fe y a título oneroso. Los terceros de buena fe y a título oneroso pueden llegar a ser titulares de un bien respecto del que no podían serlo porque quien se lo transmitió no era el titular. Ejemplo básico. Si yo... ¿Recuerdan las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño? La principal obligación del que tiene la cosa es la de restituírsela al dueño. Si yo, en vez de restituir la cosa a su dueño, se la transmito de manera onerosa a un tercero de buena fe, el tercero de buena fe va a poder repeler la acción reivindicatoria que le realice el verdadero titular de la cosa. Acá, evidentemente, yo que me he comportado de muy mala fe, porque en lugar de devolverle la cosa al que me la entregó, la vendí a un tercero, no estoy transmitiendo un derecho más extenso que el que yo tengo.
Yo no puedo vender esa cosa porque no soy el dueño, yo tenía que restituirla. Pero por las reglas de la protección al tercero de buena fe y a título oneroso, en este caso, y en determinados bienes, bienes que no sean registrales, bienes que no sean inmuebles, bueno, hay una serie de otros condimentos que no se los agrego para no complicarles el ejemplo. Pero en vistas de la protección del tercero de buena fe y a título oneroso, se permite esta excepción a poder transmitir un derecho más extenso que el que se tiene. Bueno, el título oneroso es la contraprestación que haya pagado el tercero, y la buena fe implica el desconocimiento que ese tercero tenía de que la cosa que le fue transmitida en propiedad no era de quien se la transmitió. ¿Está más o menos claro? Bien. Yendo ahora específicamente a las normas de nuestra materia, o acercándonos a las normas de nuestra materia, los derechos pueden transmitirse de dos maneras: o por actos entre vivos o por causa de muerte. Si se transmiten por actos entre vivos, el adquirente de ese derecho es un sucesor particular del que se lo transmitió. Por el otro lado, si los derechos se transmiten, ¿cuántos, ahora estoy cayendo en la cuenta, cuántos tímidos que tenemos hoy? ¿Qué pasa? Que solo poquitas caras estoy viendo, y como siempre la de las chicas, que son las más valientes, hay otra chica apareció. ¿Por qué los caballeros no muestran su rostro? Sean valientes, ahí está, mirá, mirá con la cara que tienen ustedes, vamos, ahí estamos, vamos. Muéstrense, salvo aquellos que estén en camiseta, en pijama, qué sé yo. Muy bien. Por lo menos de aquí para arriba estén vestidos. Por causa de muerte, en cambio, no tengo cámara en la compu. Bueno, Alicia, ¿y cómo dio el examen? ¿Cómo hizo para dar el examen? Pidió una prestada, porque con esta máquina no puede haber dado examen. Por causa de muerte, en cambio, la transmisión no se realiza tanto en derechos en particular, sino que se transmiten todos los bienes y todos los derechos que tenían el causante a sus herederos universales. Ya el heredero no es un sucesor particular del causante que transmite los derechos, sino que es un sucesor universal, porque lo que adquiere es la totalidad o una parte alícuota, un porcentaje de la totalidad de bienes y derechos. Si hay más de un heredero, luego entonces tendrán que hacer lo que jurídicamente, y esto lo van a estudiar ustedes en derecho sucesorio dentro de algunos meses, 40, 50 meses, hacer la partición de la herencia. Es decir, convertir las partes ideales, las alícuotas, en partes reales. Bueno, yo me quedo con la casa de Mar del Plata, vos te quedás con el Mercedes-Benz, una linda sucesión es esta, vos te quedás con la campiña en París, etcétera, etcétera. Eso es la partición de la herencia. Por actos entre vivos, Catalina, que es lo que nos vamos a concentrar ahora, porque de la cesión de derechos hereditarios por causa de muerte, eso lo van a estudiar ustedes en derecho sucesorio, algunos mencionaremos, pero acá nos vamos a centrar en la transmisión de las obligaciones por actos entre vivos. Este tema de la transmisión, denominada por el Código, siguiendo al Código de Vélez-Sarsfield, cesión de derechos, está regulada a partir del artículo 1614 del Código Civil y Comercial. Y metodológicamente también sigue la misma tónica del Código de Vélez, puesto que lo regula dentro de los contratos. No está regulado dentro de la transmisión de las obligaciones en general, sino que la cesión de derechos en nuestro ordenamiento jurídico es un contrato, y está regulado junto con el resto de los contratos. Por eso,
sin perjuicio que lo estudiamos nosotros en esta materia de obligaciones, porque lo que nos interesa es la transmisión de las obligaciones, ustedes cuando estudian Derecho de los Contratos también seguramente les van a enseñar como uno de los contratos típicos, uno de los contratos nominados, la cesión de derechos, o como antes se llamaba cesión de créditos. Porque la cesión de derechos tiene dos partes, y avanzo un poco en la explicación. La cesión de derechos por actos entre vivos puede ser la cesión de la parte activa del derecho, el crédito, la calidad de acreedor, o también la cesión de la parte pasiva del crédito, la transmisión de la deuda, denominada en el código asunción de deudas, donde lo que se transmite es la calidad de deudor. Sin perjuicio que la asunción de deudas nunca estuvo prohibida, es en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, recién a partir de este código, a partir del año 2015, que tiene una regulación específica. Hasta el año 2015 el Código Civil ni mencionaba la asunción de deudas, pero como en materia de contratos el principio de la autonomía de la voluntad es lo que rige la contratación, nada obstaba a que la asunción de deuda fuera un contrato innominado, atípico, que si no estuviera en contra de la ley, de la buena fe, de la moral, del orden público, etc., perfectamente era convenible. Hoy en día, en cambio, está legislada la asunción de deudas a partir del artículo 1632 al artículo 1635. Vayamos entonces a lo que nos interesa hoy, que es la cesión del crédito, la cesión de la parte activa. Dice el artículo 1614, hay contrato de cesión cuando una de las partes transmite a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este capítulo. La definición es sustancialmente similar, no igual, similar a la que contenía el Código de Vélez-Sarsfield, con una distinción que a mí me parece realmente importante. Fíjense que el código define a la transmisión, a la cesión de derecho, como el contrato mediante el cual una de las partes transmite a la otra un derecho. En cambio, el código anterior, y ya me olvidé el artículo, los artículos del código anterior se me van yendo de la memoria, decía algo parcialmente distinto. Decía, hay cesión de créditos cuando una parte se obliga a transmitir un crédito a la otra. La diferencia no es ociosa. Una cosa es decir que hay cesión cuando una parte transmite el crédito, en cuyo caso parecería que no hay contrato de cesión hasta que el crédito no es realmente transmitido. Y otra cosa es decir, habrá cesión de créditos cuando una de las partes se obliga a transmitir. Con lo cual, en el código anterior no quedaba ninguna duda que el contrato de cesión de créditos era un contrato consensual. El contrato nacía desde que las partes del contrato, que les adelanto son el cedente y el cesionario, cedente es el que transmite el crédito, cesionario el que lo adquiere, había cesión desde que ambas partes se ponían de acuerdo. Y la transmisión del derecho era un deber secundario. Era un deber, pero secundario. Por ejemplo, la entrega de los títulos que instrumentaban ese crédito. En cambio, hoy el artículo dice, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a otra un derecho. ¿Ha pasado la cesión de créditos a ser un contrato real? Como el depósito, como el comodato. Es una falta de purificación del lenguaje jurídico que debió haber sido corregida. Creemos nosotros, y así lo dice toda la doctrina, que no, esperen que alguien me está preguntando algo. Ya lo contesté.
les pido un favor, como yo no tengo en la pantalla el chat, porque me gusta verles la cara y si no me tapa algunos, cuando quieran hacerme una pregunta, se desmutean y me la hacen en forma oral. Dale, así no me queda ninguna pregunta sin responder. ¿Dónde me quedé? En buenas tardes, no, un poco más adelante. En si era un contrato real. Bien, o consensual. Toda la doctrina entiende que es un contrato consensual porque lo podemos hacer surgir de otras disposiciones del mismo código, que ahora las vamos a leer. Pero yo creo que en la definición debió haber quedado claro, y yo no sé por qué le sacaron esa parte, por qué le cambiaron esa partecita, que antes no quedaba ninguna duda, porque decía, hay contrato de cesión cuando una de las partes se obliga a transmitir, por hay contrato de cesión cuando una de las partes transmite. ¿Por qué decimos que sigue siendo un contrato consensual? Bueno, número uno, los contratos reales están en franca decadencia. Hoy en día lo que se pretende es que todos los contratos lleguen a ser consensuales, y que los contratos reales queden disminuidos a la mínima expresión. Segundo, este contrato de cesión de créditos tiene dos importancias fundamentales. ¿Por qué? Porque produce no solo efectos respecto de las partes, entre cedente y cesionario, sino que también produce efectos respecto de terceros. Fíjense que acá hay terceros que están íntimamente involucrados en el contrato de cesión de créditos. Porque si yo le cedo, si yo cedente, le cedo un crédito al cesionario, ese crédito que cedo tiene un deudor, que en vez de pagármelo a mí, se lo tendrá que pagar a quien compró, a quien adquirió el crédito. Por lo tanto, ¿en qué momento surte efectos la cesión respecto de este tercero en particular, que es el deudor? El deudor, llamado deudor cedido, no es parte en el contrato de cesión. El contrato de cesión solo reconoce como partes al cedente y al cesionario. Además, este contrato de cesión también produce efectos hacia otros terceros. Por ejemplo, acreedores míos. Supónganse que mediante la cesión del crédito que yo hago me insolvento y mis acreedores se quedarán sin tener un patrimonio solvente. Recuerden que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Se quedan sin tener un patrimonio, con lo cual no podrán trabar un embargo, etcétera, etcétera. ¿A partir de qué momento estos acreedores míos se les puede oponer, les es oponible la cesión? Otra circunstancia, lo vamos a ver un ratito también esto, otra circunstancia, fíjense que yo puedo ser un cedente de muy mala fe, bastante inescrupuloso, y el mismo crédito se lo puedo ceder en distintos momentos a distintas personas, a distintos cesionarios. Solo uno va a tener derecho a quedarse con el crédito. ¿Quién de todos ellos será? ¿A partir de qué momento les va a ser oponible la cesión a todos los cesionarios? Entonces, no cabría ninguna duda en que la cesión produce entre las partes desde el momento que fue convenida. Y es oponible a terceros en un momento posterior que lo vamos a estudiar un ratito. Sigamos con las características generales del contrato. Fíjense que la primera norma del 1614 prácticamente tiene la definición y después hace una remisión a otros contratos del código, que son los que más se le parecen. Claro, si la cesión del crédito, si la cesión del derecho se hace con una contraprestación en dinero, es decir, yo vendo el crédito y me pagan un precio en dinero, entonces este contrato se va a regir, además de por estas normas, lo que no esté regulado en este título, por las normas subsidiarias de la compraventa, que es el típico contrato mediante el cual yo transfiero la propiedad de una cosa. Fíjese, la única diferencia que hay entre la compraventa y la cesión de derechos onerosa es que la compraventa lo que se transfiere es la propiedad de una cosa y en la cesión de derechos lo que se transfiere es la propiedad de un crédito. Miren, más a favor de la falta de
de puntillosidad de esta definición. Fíjense cómo se define, si lo encuentro, cómo se define al contrato de compraventa en el código. Aguárdenme un cachito, ya estamos. (1123). Miren cómo define la compraventa, igual que la define el código anterior. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. No dice cuando una de las partes entrega una cosa. Dice cuando una de las partes se obliga a transferir una cosa. La cesión de derechos debió haber dicho lo mismo. Hay contrato de cesión cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra un derecho, no cuando lo entrega. Bien. Por lo tanto, bueno, estábamos con las normas revisivas. Si hay una contraprestación en dinero, entonces se rige subsidiariamente por las reglas de la compraventa. Si la contraprestación que paga el cesionario es la propiedad de un bien, de una cosa, entonces lo que hay es un contrato de permutación o permuta. La permuta es la compraventa, pero en vez de yo te entrego la cosa o me das plata, yo te entrego la cosa y me das otra cosa. El famoso trueque de la antigüedad. Y si la cesión es sin contraprestación, yo te regalo este derecho para que vos lo cobres, si podés. Las reglas subsidiarias son las de la donación. Es una liberalidad. No hay ninguna contraprestación. ¿Cómo me molesta dar clase con el cable? Pero bueno, se me escucha mejor así, ¿no? A ver, ¿qué otra cosita? ¿Cuáles son los caracteres de este contrato de cesión? Bueno, el número 1 es un contrato consensual. Lo tenemos que interpretar así, el código ya no nos lo dice, pero lo interpretamos así. Entre las partes es consensual porque nace el contrato, se perfecciona el contrato con el simple acuerdo de cedente y cesionario. Respecto de terceros, se va a perfeccionar en un momento posterior que, reitero, lo veremos en un segundito. Es un contrato formal. También es una rara avis en cuanto a contratos. Es un contrato formal. Recuerden ustedes que los actos jurídicos son formales, solemnes, cuando deben, para su perfección, ser cumplimentados de acuerdo con alguna de las formas que establece el Código. Y acá el artículo 1618 dice, la cesión debe hacerse por escrito. Esa es la forma solemne que debe hacerse el contrato de cesión. No hay cesiones de crédito verbales. Aunque el crédito no esté instrumentado en ningún documento escrito, la cesión, la transferencia de ese crédito debe hacerse por escrito. Y si no se hace por escrito, el contrato es nulo. Por eso es una forma solemne. Este es el principio general. Hay excepciones por encima y excepciones por debajo. Es decir, hay determinadas cesiones que forzosamente deben hacerse por escritura pública, que es una escritura que exige mayores formalidades. Nada menos que la intervención de un oficial público, que es el notario, que es el escribano que da fe del contenido. La escritura pública es fehaciente para determinarse judicialmente la falsedad de una escritura pública, debe ser como consecuencia de un incidente que se llama de redargución de falsedad. Ustedes esto ya lo saben por civil parte general. Y trae excepciones por debajo. Vamos a ver que hay algunas sesiones que ni siquiera exigen la forma escrita. Entonces, el 1618 dice, la cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual.
Esto significa entonces que hay determinadas sesiones que no exigen la cesión por escrito, sino que por la simple entrega manual, o en algunos casos por el endoso, el crédito se considera transmitido. Esto se da en general, por ejemplo, en los títulos valores, el cheque, por ejemplo, un cheque librado al portador, la transferencia, la cesión de ese cheque se hace por la entrega material del título. No es necesario ninguna otra formalidad. No hay que hacer un contrato de cesión de ese cheque. Por lo tanto, el que tiene el cheque en su poder, el portador, el tenedor del cheque, es el cesionario. Y es el que está autorizado para, cuando él quiera, o volver a transferirlo con la misma modalidad, por entrega material, o llenarlo a su nombre, firmarlo atrás y depositarlo en su cuenta o cobrarlo en la ventanilla. En la ventanilla del banco. O en los casos en que simplemente se requiere el endoso. Por ejemplo, en los cheques a la orden, donde simplemente, aunque estén llenados con el beneficiario el cheque, se pueden transmitir sin hacer un contrato de cesión por la simple firma, el endoso atrás y luego la entrega del título. Son los dos supuestos en los cuales la cesión de esos créditos no exige el contrato escrito, sino que simplemente el endoso o la entrega manual. Lo mismo la transferencia de un certificado de plazo fijo. Bueno, hoy se hace todo virtual, uno ya no, no firma ningún papelito. Pero en los casos en que uno vaya a hacer un plazo fijo al banco y le entreguen el certificado del plazo fijo, ese certificado de plazo fijo se puede transferir a un tercero. Yo puedo hacer pagos con ese certificado de plazo fijo mediante el endoso del certificado y la entrega al que me ha vendido una mercadería, un auto, lo que fuera. Dijimos que hay otra excepción por encima, que es que la cesión de crédito solamente debe hacerse por escritura pública. ¿En qué casos? Dice la última parte del primer párrafo del 1018. Deben otorgarse por escritura pública a la cesión de derechos hereditarios. La cesión de derechos hereditarios. Si yo soy beneficiado por una herencia, soy heredero, adquiero por sucesión hereditaria todos los bienes, todos los derechos que tenía el causante, yo perfectamente puedo transmitir a otras personas, a otro heredero o a un tercero que no sea heredero, puedo transmitir mis derechos hereditarios. ¿Cuál es la forma de hacerlo? La escritura pública. No hay otra manera de hacerlo. No puedo hacer un instrumento privado. La cesión de derechos hereditarios se hace por escritura pública bajo pena de nulidad. B. La cesión de derechos litigiosos. Estos también son derechos que se pueden ceder, que se pueden transferir. Los derechos litigiosos. ¿Cuándo un derecho es litigioso? Miren, en cuanto a esto hay tres distintas clases de derechos. Los derechos son ciertos cuando son reconocidos por el deudor. Los derechos son dudosos cuando no son reconocidos por el deudor. Y estos derechos dudosos o terminan siendo ciertos si el deudor los reconoce, o terminan siendo litigiosos si el acreedor no tiene más alternativa que promover una causa judicial tendiente al cobro de ese crédito. Si el señor Fabricio Blanco me debe a mí 1.000 pesos y no me los paga, yo le inicio un juicio para que me los pague. Pero yo puedo perfectamente transmitirla a la señorita Zoe los derechos que tengo respecto de ese juicio. Ahí estoy cediendo un derecho litigioso. Bien, lo que dice el inciso B del 1618, que la cesión de esos derechos litigiosos debe ineludiblemente hacerse por escritura pública. Con una excepción, sigue diciendo el mismo artículo. Si no involucran derechos reales sobre inmuebles, es decir, siempre que los derechos litigiosos no involucren derechos reales sobre inmuebles, es decir, se refieran a derechos personales y sobre bienes muebles, también puede hacerse por acta judicial siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento.
Es decir, podemos obviar, y quizás por una razón de economía, una razón económica, podemos obviar la escritura pública, que tiene su costo alto, por un acta judicial. ¿Qué es un acta judicial? Un acta que se labra en una audiencia ante el secretario del juzgado donde tramita el expediente en el que se controvierten esos derechos. ¿Está claro? Le agrega una aclaración la última parte del artículo, del inciso, que es una aclaración realmente moderna, ¿no? A mí me llama la atención gratamente esto. Dice, esto se puede hacer siempre que el sistema informático del juzgado garantice la invulnerabilidad del instrumento. Cuando yo estudiaba Derecho, cuando yo empecé a ejercer la profesión, y durante muchos años para adelante, las actas judiciales iban las partes al juzgado, a la audiencia que se designaba, y ante el secretario ponía una hoja en la máquina de escribir mecánica, y ahí tecleaba en el Mar del Plata, a los tantos días del mes de junio de 1987, se presenta el actor fulano de tal, el demandado fulano de tal, y el tercero fulano de tal, y en el actor, en este acto transmite los derechos que tiene y le corresponden por este juicio al tercero fulano de tal. Todos firman al pie, y firmábamos todos. Cada uno se llevaba una copia y otra quedaba en el expediente. Bueno, hoy eso no se hace. O incluso se puede hacer todo esto sin salir de la casa de uno. ¿Por qué? Porque ha llegado la virtualidad. Muchas cosas todavía no llegaron a Argentina, pero sí en materia judicial llegó la virtualidad, y acelerada por esta pandemia. De tal manera, el código permite que estos derechos litigiosos, recuerden, siempre que no involucren derechos reales sobre bienes inmuebles, se puedan hacer por acta judicial, siempre que el sistema informático del juzgado garantice la invulnerabilidad del instrumento. Es decir, que no pueda fallutearse, que no pueda llegar a perderse ese instrumento, o que no pueda llegar a falsearse. El sistema informático de tribunales es bastante preciso, es un sistema que es exclusivo de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que lo provee a todos los juzgados y lo provee a todos los abogados que litigamos en la Provincia de Buenos Aires. De tal manera, hasta ahora, la invulnerabilidad de los documentos digitalmente firmados está garantizada. Todas nuestras firmas, antes que la lapicera para los abogados, era la cosa más importante, porque uno hacía propio los instrumentos que redactaba una vez que de puño y letra lo firmaba. Bueno, ahora es un código QR o un código de barras. Nuestra firma ya prácticamente no es necesaria en la mayoría de las actuaciones judiciales, sino que está suplantada por una firma digital que hemos registrado en su momento. Y les reitero, es un algoritmo, no es que fuimos y firmamos en algún lado y fotografiaron y escanearon, no. Nos dan un certificado que está dentro de una especie de pendrive que se llama token, que lo enchufamos a la máquina, hacemos el escrito en el sistema específico de la Suprema Corte, y cuando terminamos hay un lugar que dice firmar y enviar. Tecleamos ahí y el instrumento ya voló por el ciberespacio, por la nube, a tribunales, y ya está. Es como si hace las veces de la presentación en papel que antes nosotros hacíamos en mesa de entrada, y el empleado de mesa de entrada nos ponía el sello que se llamaba cargo, con el día, la hora y la firma del profesional que lo presentaba. Hasta ahora no ha habido ningún inconveniente, no se saben de casos donde se hayan falseado los datos dentro de un escrito judicial que tiene firma digital. Esperemos que siga así. Y el tercer inciso de este artículo, 1618, dice que también deben hacerse por escritura pública la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Esto es el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal,
Por lo tanto, si se van a ceder derechos que resulten de algún acto que está instrumentado en escritura pública, la cesión de esos derechos tiene que instrumentarse, es un acto derivado, de la misma forma en que fue instrumentado el acto principal. ¿Quedó claro esto? Consensual, dijimos, formal. Tercero, puede ser oneroso o gratuito este contrato de cesión. Será oneroso si hay una contraprestación que tendrá que pagar el cesionario, ya sea en dinero o con otro bien, o gratuito en el caso de que sea una cesión-donación, si se transmite el crédito y no hay ninguna contraprestación. ¿Es bilateral o unilateral? Será bilateral si es oneroso, será unilateral si es gratuito. Es típico. ¿Por qué? O nominado. ¿Por qué? Porque tiene una regulación precisa en una ley. ¿Cuál? El Código Civil y Comercial. Esas son las características más importantes entonces del contrato de cesión de créditos. Los sujetos, bueno, ya los hemos dicho, los sujetos son el cedente y el cesionario. El cedente es el que transmite el derecho, el cesionario es el que lo adquiere. Nada más, no hay ningún otro sujeto de ese contrato. Recuerden, el deudor, que es el que va a pagar ese crédito, no es parte en el contrato, sino que es un tercero. Tercero importante, ya vamos a ver cuál es, nada menos que es el que tiene que pagar, pero no es parte del contrato. En cuanto al objeto, es decir, cuáles son los derechos que pueden ser cedidos, y ustedes van a ver que acá participa del principio general que hablábamos hace un rato del artículo 398. Todos los derechos pueden ser cedidos, salvo las expresas excepciones que establece la ley. Dice el artículo 1616, todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Principio general amplio. Todos los derechos pueden ser cedidos. Excepción, como siempre, restringida y taxativa. Salvo que haya una ley que disponga la prohibición de la cesión, o que eso mismo lo hayan convenido las partes, o que vaya en contra de la naturaleza del derecho. Y fíjense, el artículo siguiente trae una norma sobreabundante. Dice el 1617, no pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. Obvio, porque iría en contra de la naturaleza del derecho. Recuerdan, los derechos inherentes son aquellos derechos que solo podían ser ejercidos en cabeza de su titular. En el caso del deudor de una obligación intuitae personae, el violinista que tenía que ejecutar el concierto. Si se incapacita o se muere o no quiere ir, eso no puede transmitirse a un tercero, porque genera una obligación personalísima, un derecho inherente a la persona. De tal manera, no pueden transmitirse esos derechos. El violinista no puede transmitir su derecho a tocar en mi teatro a otro violinista, porque iría en contra de la naturaleza del derecho. Es decir, ya está regulado en el artículo anterior. ¿Para qué gastar otro artículo más en reafirmar que los derechos inherentes a la persona no pueden ser transmitidos? La regla es tan abarcativa, tan amplia, que pueden ser, la regla general en cuanto a la transmisibilidad de los derechos, es tan amplia que pueden ser transmitidos o cedidos los derechos condicionales, los derechos litigiosos, los derechos dudosos, los derechos eventuales, los derechos aleatorios. Todos tienen intrínseca la calidad de la cesibilidad, de la transmisibilidad. ¿Está? Siempre teniendo en cuenta las excepciones taxativas que enumera el artículo 1616, o las que surjan de leyes determinadas. ¿Cuáles son los efectos de la cesión de créditos? Como dije al principio,
Este es un contrato donde no solo tiene importancia las partes, sino que también produce efectos respecto de terceros. Vamos a dividir el estudio en los efectos entre las partes y luego vamos a ver los efectos respecto de los terceros. Primero, efectos entre las partes. Dice el artículo 1619. El cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Por lo tanto, una vez realizada la cesión, es un deber, como todo deber, obvio, obligatorio, que el cedente entregue al cesionario toda la documentación probatoria del derecho cedido. Si el derecho transmitido consta en un boleto de compraventa, por ejemplo, tiene que entregar el boleto de compraventa al cesionario. Si el derecho surgía de un contrato de locación, tiene que entregar el contrato de locación. Si el derecho transmitido surgía de un contrato de compraventa, tiene que entregar el contrato que instrumenta la compraventa. Son deberes accesorios de la cesión. Y como la cesión, y esto lo debía haber explicado al principio, lo aclaro ahora, como la cesión puede ser parcial, la cesión puede ser total o parcial. Total cuando yo cedo totalmente, el 100% del derecho que yo tengo respecto de mi deudor, lo cedo al cesionario. Pero podría ser que ceda parcialmente el crédito que yo tengo. Es decir, que ceda el 50% del derecho. Con lo cual, frente al deudor cedido, cedente y cesionario van a quedar en la misma posición. Ambos serán acreedores del deudor cedido. De tal manera, como el crédito puede estar instrumentado en un solo documento, termina diciendo este 1619, si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos. Claro, el original, hay un solo original, no puede haber dos originales en poder de una parte. Cada parte tiene un instrumento original. Entonces, si yo le entrego a mi cesionario parcial el instrumento original, me quedo sin la prueba necesaria cuando quiera exigir el cumplimiento de ese crédito respecto al deudor cedido. Por lo tanto, yo tengo el derecho de quedarme con el original y hacer una fotocopia, una copia certificada por un oficial público, o certificada por un escribano, o certificada en el registro público de comercio, de alguna manera que haga a la fehaciencia, a la autenticidad de ese instrumento, y eso se lo entregaré al cesionario para que él, en la proporción de lo que adquirió, también pueda ejercer sus derechos respecto del deudor cedido. ¿Está correcto? ¿Está entendido esto? Profe, Sí. esto sería en el caso de que hubiera dos cesionarios, ¿no? No, ¿por qué? O sea, porque se me ocurrió como es parcial, tal vez en una herencia, por ejemplo, hay dos hijos y se le da a cada uno, por ejemplo, una copia porque no se puede hacer dos documentos por separado, pero creo que lo confundí. Pero ¿por qué me pone los hijos? No entiendo lo de los hijos. No, sí, me confundí con la parte de No, la derechos cesión sucesores. parcial es, yo en lugar, supóngase que usted me debe a mí 1.000 pesos. Yo puedo ceder mi derecho al cobro respecto a un tercero por los 1.000 pesos, o puedo transmitirle 500 pesos a un tercero y quedarme como acreedor suyo de 500. Entonces, el cesionario y yo, que soy el cedente, seremos acreedores de usted cada uno por 500. Esa es la cesión parcial. Cuando no cedo al cesionario todo mi derecho, sino que cedo una parte. Por supuesto, del lado del cesionario, es deber del cesionario pagar la contraprestación, si es que estuvo convenida. Es decir, la entrega del dinero por el precio que se convino, o si se convino la entrega de una cosa, la entrega de la cosa, y si no hay contraprestación, entonces no tendrá que entregar nada.
¿qué le debe garantizar el cedente al cesionario? Esto es muy importante. El cedente le debe aleatoria o alternativamente le debe dos garantías al cesionario. Le debe garantizar, perdón, vamos a explicar de distinta manera. Existen dos garantías en el derecho, que son, por un lado, la garantía de evicción, o también denominada garantía de derecho, que se refiere a la existencia y a la legitimidad del crédito cedido. Por el otro lado, existe lo que se denomina la garantía de hecho o garantía de la solvencia del deudor. Dos son las cuestiones a dilucidar. El cedente debe garantizarle al cesionario, no les estoy preguntando a ustedes, estoy preguntando al universo. El cedente debe garantizarle al cesionario que el derecho existe, que el derecho es legítimo y que el deudor es solvente. Bien, que el derecho existe y es legítimo, principio general, sí lo debe garantizar. Por eso se la denomina garantía de derecho. Después vamos a ver cuáles son las excepciones. Principio general en materia de la solvencia del deudor, el principio es que no la debe garantizar. ¿Por qué? Porque la solvencia del deudor es una cuestión de hecho, por eso se llama garantía de hecho. Yo puedo saber que el deudor hoy es solvente, pero si yo estoy transmitiéndole al señor Gianluca Carnevale un cheque que va a vencer dentro de 6 meses, ¿cómo el ordenamiento jurídico me va a obligar a mí a que le garantice al cesionario que el deudor dentro de 6 meses va a ser solvente para que él pueda cobrar el cheque? Fíjense que vayamos por la negativa, si se exigiera la garantía de la solvencia, si el cedente tuviera que garantizar la solvencia del cesionario, sería hacerlo responsable del caso fortuito. Es decir, sería hacerlo responsable, hacerlo pagar por una cuestión absolutamente imprevisible, como es que dentro de 6 meses el deudor cedido tenga los 1.000 pesos en el banco para que el cheque pueda ser cobrado con alegría. Por lo tanto, el principio general, después vamos a ver las excepciones, es que la solvencia del deudor no debe ser garantizada. Y el principio general, en cambio, es que la existencia y la legitimidad del crédito deben ser garantizados. Por lo tanto, si yo cedo un crédito al cesionario y resulta que ese crédito o no existía porque fue truchado, porque fue dibujado, o era ilegítimo, por ejemplo, porque contenía una firma falsa, y eso implica la incobrabilidad por parte del cesionario, es responsable el cedente, porque él debe garantizar que lo que yo estoy transmitiendo existe y es legítimo. Es más o menos como si hacemos el parangón con la compraventa. Si yo vendo una casa a otra persona, le debo garantizar que la casa es mía y que no tiene ningún vicio y que si en definitiva viene otra persona y con un mejor derecho que el que yo tenía y se la saca a esa casa, bueno, funciona la garantía de evicción. Yo deberé responder por esa evicción que le ocurrió al adquirente. Lo mismo respecto de los vicios. Si el tipo compra la casa, la va a ver y está divina, toda pintada, impecable, y a los 3 meses empiezan a aparecer las manchas de humedad, las goteras, y se le cae el techo, se le hunde el piso y se le caen las paredes, bueno, esos vicios que eran ocultos en el momento en que se realizó la transacción, yo deberé responder, porque yo garantizo que no habrá, por eso se llama garantía de evicción en la cesión de créditos, que no va a haber evicción y que no va a haber vicios. En la cesión de derechos es lo mismo. Yo debo garantizarle al cesionario que el derecho existe y que es legítimo. Si el derecho no existe o no es legítimo,
yo tendré que pagarle una indemnización de daños y perjuicios. ¿Cuál será sobre qué base se tomará el monto para la indemnización? Acá depende de la buena o mala fe del cedente. Si el cedente era de buena fe, es decir, no sabía que el crédito no existía o no era legítimo, si actuó de buena fe, la base, la pauta para la indemnización estará dada por el monto nominal del crédito. Esto también es una cosa que se los debía haber comentado al principio, calculo que se habrán dado cuenta. Cuando yo cedo un crédito, normalmente el precio de la cesión es inferior al monto nominal del crédito. Si no, no habría atractivo para que ningún cesionario adquiera un derecho. Si yo tengo un cheque de 1.000, no se lo voy a vender a la señorita María Laura por 1.000, ni por 1.100. ¿Por qué lo habría de comprar? Recuerden que el cesionario corre siempre con el albur, con el riesgo de la cobrabilidad. Yo hoy le vendo a la señorita María Laura un cheque de 1.000 que, de pago diferido, que va a vencer dentro de 6 meses, del señor Fabricio Blanco. Y bueno, ella corre, en cierta manera, con la solvencia o insolvencia del señor Fabricio dentro de 6 meses. Por eso depende de la confianza que ella tenga respecto de Fabricio, entonces el precio de la cesión se acercará más al monto nominal o se alejará más. Sí, qué sé yo, si a mí me dan un cheque de Amado Vudú de 1.000, lo pago 5 pesos. Pero si me dan un cheque del señor Nicolás Amado, que reconozco su absoluta solvencia, lo voy a pagar 975. ¿Me entienden cómo funciona el tema del precio de la cesión? De tal manera, si el cheque, el crédito era inexistente o ilegítimo, pero yo era de buena fe, entonces la indemnización que yo le debo al cesionario está dada por el precio de la cesión. Más todos los perjuicios que se hayan ocasionado, todos los gastos que pueda haber tenido el cesionario en tratar de cobrarlo y que no lo logró porque el cheque era falso, por ejemplo. En cambio, si yo soy de mala fe, es decir, yo sabía que el crédito era inexistente, yo sabía que el crédito era ilegítimo, yo sabía que el crédito era absolutamente incobrable, la ley me sanciona, el código me sanciona con la diferencia entre el precio de la cesión y el monto nominal del crédito. La indemnización ya no va a estar dada por el precio de la cesión, sino va a estar dada por el monto nominal del crédito, que, reitero, siempre es mayor. Dice el artículo 1628. Si la cesión es onerosa, otra aclaración. Dije yo que como principio general, el cedente debe la garantía de derecho, la garantía de la existencia y legitimidad. Esto siempre que la cesión sea onerosa, es decir, cuando hay un precio que pagó el cesionario. Y es absolutamente lógico, porque si la cesión es gratuita, si el cesionario no pagó nada, no hizo ningún gasto, nada, y después el crédito no lo puede cobrar, bueno, nada ha perdido, porque no había desembolsado nada. Entonces, si la cesión es onerosa, se debe la garantía de evicción. Y siempre salvo que se haya cedido el cheque, el crédito como dudoso. Claro, yo le digo al señor, a la señorita Yara Albarracín, digo, mira, encontré este cheque en la calle, yo no tengo idea si esto es trucho, si es verdadero. Mira, dice de 1.000, te lo vendo por 300, cheque al portador. Estoy cediendo un crédito como dudoso. Bueno, está bien, te lo compro por 300. Y ya cuando lo va a cobrar, el cheque era recontra falso. Nada me puede reclamar a mí, porque yo se lo transferí como dudoso. No le aseguré que el crédito era cierto y era existente y era legítimo. Entonces, la garantía de derecho
se debe cuando la cesión es onerosa y siempre que el crédito no sea dudoso. Sigamos leyendo el 1620. Esto tiene sus complicaciones, les pido que si algo no lo entienden me interrumpan y me pregunten. 1620 dijimos, ¿no? No, 1628, perdón. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso. Pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. ¿Qué pasa con la garantía de hecho, con la garantía de solvencia? El principio, dice el 1628, no se debe, por la explicación que yo les dije hace un rato, porque obligarlo al cedente a que garantice la solvencia del deudor es obligarlo a responsabilizarse por un caso fortuito, por algo que no puede controlar, como es la solvencia del patrimonio del deudor al momento en que vaya a exigirse el cobro del crédito. Salvo pacto en contrario, es decir, salvo que así se convenga, recuerden, la autonomía de la voluntad, el pacto en contrario de las partes, siempre es excepción a todos los principios disponibles del Código. Como estas no son normas de orden público, sino que son normas disponibles, son supletorias de la voluntad de las partes pueden pactar en contrario lo que se les quiera ocurrir. O mala fe. Si yo soy cedente de mala fe, ¿por qué? Porque yo conozco que el deudor cedido es insolvente, entonces sí el derecho me obliga a garantizar esa insolvencia. Siempre la mala fe se sanciona. ¿Recuerdan? Al cedente de mala fe se lo sancionaba, en el caso de la garantía de evicción, la garantía de derecho, haciéndolo responsable no solo por el precio de la cesión, sino por el monto nominal del crédito. Al cedente de mala fe se lo sanciona haciéndoselo responsable de la insolvencia del deudor si él la conocía, es decir, si él era de mala fe. Dice el artículo siguiente, 1629. Si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido más sus intereses. Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Si el cedente es de mala fe, se lo sanciona teniendo que pagar también esa diferencia. Vamos a ver los efectos con relación a los terceros. El artículo 1620 dice: la cesión tiene efecto respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrales. Y acá se devela un misterio que dejamos pendiente al principio, es desde cuándo se producen los efectos respecto de terceros. Dijimos que, como se deducía que el contrato de cesión es un contrato nominal, consensual, los efectos entre las partes se producen desde que hay contrato, es decir, desde que hay mutuo consentimiento para realizar la cesión. Pero respecto de terceros, el contrato de cesión es oponible, es decir, produce efecto respecto de esos terceros desde la notificación. Este es el momento en el cual la cesión de terceros produce efectos respecto de terceros. ¿Qué es la notificación? El simple es hacerle conocer al deudor que el acreedor ha cambiado, que ya no me tiene que pagar a mí, que yo he dejado de ser su acreedor y que su acreedor ahora es el cesionario. Fíjense que la notificación la puede hacer cualquiera de las partes, tanto el cedente como el cesionario. Pero le va a interesar mucho hacer la notificación al cesionario por dos razones. Una, porque
Después, ahora vamos a leer un artículo que dice que si no está hecha la notificación, el pago que el deudor cedido haga al cedente es válido. Claro, porque el deudor cedido no está enterado que hubo una cesión, no fue notificado. Por lo tanto, él sabe que le tiene que pagar a su acreedor. Va, le paga y ese pago es liberatorio para él. Por lo tanto, se perjudicaría el cesionario. Está bien, el cesionario después tendrá una acción contra el cedente para que le entregue lo que recibió del deudor cedido. Pero es generar una acción judicial más. Por lo tanto, el cesionario hace perfecciona, formula el contrato de cesión de créditos con el cedente y rápidamente va a notificarle al cedido que se ha producido la cesión. La notificación puede hacerse de dos maneras, o por instrumento público o privado de fecha cierta. Instrumento público es la escritura pública. Se justificará hacerlo por escritura pública, depende de la importancia económica del derecho cedido. Si no justifica hacer la escritura pública, simplemente yendo al correo y mandando una carta documento al deudor cedido, notificándole que se ha producido la cesión del crédito respecto del que él es deudor y que el cesionario es fulano de tal, con domicilio en tal lado, y que a él solamente deberá hacer el pago. Eso sería suficiente. ¿Está? La segunda importancia que para el cesionario tiene hacer la notificación es por aquel tema que yo les había anticipado hace un rato. Imaginen un cedente inescrupuloso que el mismo crédito se lo cedió a varias personas. ¿Quién tiene derecho a quedarse y a cobrar ese crédito? El código tenía dos alternativas. O podría haber optado por el más antiguo, el cesionario más antiguo, en virtud del principio ese del derecho romano que priori in tempore potere in iure, el primero en el tiempo es el que más poderoso en el derecho, que tiene más derecho, o por el primero que notificó. Y esta es la opción que ha elegido el código, y también había elegido el código anterior. Es preferido para quedarse con el crédito el primero que realiza la notificación. Perdón, primero, el que notifica. Si varios notificaron, el primero que notificó. Si varios notificaron en el mismo día y se dejó constancia de la hora, el que notificó más temprano. Si no se dejó constancia de la hora, todos los que notificaron el mismo día cobrarán a prorrata de sus créditos. Dice el artículo 1622. En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en fecha. Es decir, yo pude haber cedido el crédito a varias personas, a una antes de ayer, a otra ayer y a otra hoy. Si la que se lo cedí hoy fue y notificó al deudor cedido antes que los otros, va a ser preferido, porque notificó. Y después, ¿cuál es el artículo que habla de las horas? 1626, dice, sesiones realizadas el mismo día. Si se notifican varias sesiones en un mismo día y sin indicación de la hora, los escenarios quedan en igual rango. Por la negativa, entonces, se entiende que si se dejó constancia de la hora, entonces el que notificó más temprano, el que madruga Dios lo ayuda, será el preferido para cobrar respecto del sesionario. ¿Qué ocurre si hay conflicto entre acreedores del cedente y cesionarios de la cesión? El caso sería, el cedente transmitió el crédito al cesionario, se presenta en concurso o le declaran la quiebra. Ese derecho cedido al cesionario, ¿es oponible respecto de los acreedores que le pidieron la quiebra al cedente? ¿O de los acreedores que se presentaron en el concurso?
Esto que en el código anterior estaba bastante confuso y había artículos contradictorios, que ya no viene al caso. Antes me demoraba como 25 minutos en explicar las soluciones que los autores habían dado respecto a esos artículos contradictorios. Se me solucionó el problema porque el código es mucho más claro al respecto. Dice el artículo 1623. Concurso o quiebra del cedente. En caso de concurso o quiebra del cedente, la cesión no tiene efecto respecto de los acreedores del cedente, ¿no? Concursado o quebrado. La cesión no tiene efecto respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de la quiebra. Otra importancia trascendental que tiene la notificación con respecto a la oponibilidad a terceros, en este caso a los acreedores del cedente. Si la notificación se realizó después de que se abrió el concurso, se le declaró la quiebra al cedente, esa cesión no tiene efecto respecto de los acreedores y los acreedores van a ser preferidos. Para ellos, el crédito nunca habrá salido del patrimonio del cedente y por lo tanto podrán trabar embargos o podrán ejecutarlos ese crédito porque está todavía en el patrimonio del cedente. En cambio, si la cesión fue notificada antes de que el cedente se presente en concurso o que se le declare la quiebra, cuando se presentan los acreedores ya ese crédito salió respecto de ellos, ya salió del patrimonio de su deudor, nuestro cedente concursado o quebrado, y por lo tanto les será oponible. Será preferido el cesionario respecto del acreedor. ¿Está más o menos claro? La próxima vez me voy a poner unos de esos auriculares de los relatores de fútbol que te aprietan acá en las orejas, porque me resulta bastante incómodo esto. Fíjense entonces ustedes como colofón, y ya redondeando y ya terminando, la importancia que tiene ese momento cronológico en nuestro contrato de cesión, que fíjense que no es un contrato como la compraventa, que por ahí es instantáneo, ¿no? Sino que es un contrato que se desarrolla en el tiempo, que tiene dos momentos trascendentales. Uno, cuando la cesión se realiza y que hasta ahí solo produce efectos entre cedente y cesionario, y después el momento en que la cesión se notifica al deudor cedido, que trae los mayores efectos. ¿Por qué? Porque esa notificación es la que va a producir los efectos de oponibilidad a terceros, tanto respecto de cesionarios sucesivos que pueda haber como consecuencia de la inescrupulosidad del cedente, como de acreedores del cedente que pretendían embargar ese crédito y que lo podrán hacer o no, depende del momento en que se haya notificado la cesión. La notificación es el momento más importante. Por eso les recuerdo, si ustedes acompañan a algún cesionario que está adquiriendo un crédito, salgan de la escribanía, del estudio jurídico, de donde sea, y rápidamente corran al correo para notificar mediante carta, documento al cedido, porque de esa manera se van a garantizar de que no haya otros cesionarios sucesivos del mismo crédito que los puedan posponer en los derechos de su cliente. O salgan a notificar rápidamente la cesión para evitar que el acreedor, el cedente, presente en tribunales su concurso, su quiebra, y recuerden que si la notificación es posterior a la apertura del concurso, la apertura del concurso es la primera resolución que dicta el juez, no la presentación, no dice presentación en concurso, sino la apertura, que por ahí es algunos días posteriores a la presentación, o la sentencia de quiebra, la sentencia que declara la quiebra, que puede ser hasta quizás un par de meses después de que uno se presente y pide su propia quiebra, o se presenta un acreedor a pedir mi quiebra. Si se notifica antes de eso, los acreedores de la quiebra del concurso no tienen nada que hacer. Si se notifica después, entonces el cesionario no va a poder oponer esa cesión frente a los acreedores del concurso.
¿Está más o menos claro? Me conformo con más o menos. ¿Alguna? Creo que esta clase está subida. Bueno, esto está grabándose, así que la van a tener grabada, y si no, creo que hay subido algo escrito respecto de esto. Les anticipo. Bueno, ¿preguntas de respecto a este tema? La notificación la pueden hacer cualquiera de el que cede o el que recibe la sesión. Cualquiera de los dos, sí, sí. Cualquiera. Sí, sí. Siempre le va a convenir mucho más al sesionario. Ajá. Le va a Y convenir, puede ser... pero podría hacerla el cedente. Yo, como sesionario o como abogado del sesionario, no dormiría tranquilo esperando que el cedente haga la notificación. Aunque el cedente me dijera, quédate tranquilo, yo la hago, yo también la haría. No importa, que el deudor cedido reciba 2 cartas documento, no importa. Son 600 pesos más o 700, que es lo que vale hoy una carta documento. Y de esa manera, esta noche dormiré más tranquilo. Les quería avisar, mañana, miércoles, a las 15 horas, vamos a estar para una clase de consulta. Aquellos que quieran conectarse, ya vengan con preguntas concretas de acá para atrás de todo lo que se ha visto. Hasta del parcial, entre el parcial y ahora, no mucho más para atrás. ¿Quedamos? Bueno, muy bien. Nos vemos hasta mañana. Gracias.